Un millonario se casa con una mujer que cree que es una ejecutiva de éxito. Tras la ceremonia, descubre que es la hija de una antigua empleada suya, a la que despidió humillantemente. La ceremonia estaba en pleno apogeo. Una lujosa mansión en la Ciudad de México brillaba bajo el sol, decorada con flores exóticas y luces doradas. Amigos y familiares se habían reunido para celebrar la unión de Alejandro Salazar y Valeria. Las risas resonaban en el aire, pero había algo más, una tensión que se podía sentir en cada rincón. ¿Qué secretos ocultaban entre los invitados? Alejandro era el centro de todas las miradas. Un hombre atractivo, con una sonrisa encantadora que había conquistado a muchos. Pero tras esa fachada de éxito, había decisiones que lo atormentaban. Hoy es el inicio de una nueva vida, pensó mientras miraba a Valeria, su nueva esposa. Ella era todo lo que él había soñado, hermosa, inteligente y decidida. Sin embargo, Alejandro sentía un nudo en el estómago. ¿Era solo nerviosismo o había algo más entre ellos? Valeria, por su parte, sonreía con gracia, pero en su interior se debatía entre la felicidad y un profundo resentimiento. ¿Qué pasará cuando descubra quién soy realmente?, se preguntaba en silencio. La alegría que mostraba era solo una máscara que ocultaba un deseo ardiente de venganza. Su padre, un ex empleado de Alejandro, había sido despedido de manera humillante, y ella no podía olvidar esa injusticia. «Él no sabe lo que le espera», murmuró para sí misma, mientras un escalofrío recorría su espalda. La ceremonia avanzaba, y los votos estaban a punto de ser intercambiados. Alejandro tomó la mano de Valeria y sintió una conexión extraña. «Eres perfecta», le dijo, mientras la miraba a los ojos. Pero Valeria, en su mente, solo pensaba en su plan. «No soy quien crees», contestó suavemente, ocultando su verdadero propósito tras una sonrisa. Mientras el sacerdote comenzaba a hablar, un murmullo recorrió la sala. Un viejo amigo de Alejandro, Carlos, miraba desde la esquina, con un aire de tristeza. Aunque no estaba presente en la celebración, su sombra se cernía sobre el evento. Alejandro no sabe lo que ha perdido, pensó Carlos, recordando la lección de su despido. La atmósfera era electrizante. La unión de Alejandro y Valeria prometía ser un cuento de hadas, pero la verdad era que estaba destinada a convertirse en una lucha entre el amor y la venganza. ¿Podrían sus corazones reconciliarse, o el pasado seguiría acechando como un fantasma en su nueva vida juntos? La boda continuaba, pero los ecos de lo que vendría resonaban en el aire. La boda de Alejandro y Valeria era el centro de atención en la alta sociedad de México. Entre los invitados se encontraban personas influyentes, todos admirando la opulencia del evento. Sin embargo, en el fondo de la celebración, dos historias comenzaban a entrelazarse de manera peligrosa. Valeria, con su elegante vestido blanco y su cabello recogido, se mantenía en el centro de la sala, sonriendo y saludando a los invitados. Pero en su interior, una tormenta de emociones la consumía. Había pasado años preparando este momento. La humillación que su padre, Carlos, había sufrido al ser despedido por Alejandro nunca se borraría de su mente. Hoy es el día en que la justicia se sirve, pensó mientras observaba a su nuevo esposo, quien parecía ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Carlos, aunque no estaba presente, era una figura central en los pensamientos de Valeria. Su padre había trabajado duro para Alejandro, y su despido había arruinado no solo su carrera, sino también su dignidad. Valeria había decidido que haría todo lo posible para vengar esa injusticia. Alejandro no sabe lo que le espera, murmuró en su mente, mientras se acercaba a él con una sonrisa perfecta. Alejandro, por su parte, estaba convencido de que había tomado la decisión correcta al casarse con Valeria. La encontraba fascinante, y la química entre ellos era innegable. Sin embargo, había momentos en los que sentía que algo no encajaba. Cuando Valeria le miraba, a veces creía ver un destello de algo más, una sombra de resentimiento quizás, o una mirada que lo hacía cuestionar su propia seguridad. «¿Está todo bien?», se preguntó, pero rápidamente desechó la idea.
Es solo el nerviosismo del día, pensó mientras trataba de disfrutar del momento. La alta sociedad mexicana tenía sus propias reglas y Alejandro había aprendido a navegar por ellas con maestría. Sin embargo, su arrogancia a menudo lo hacía ciego ante la verdad que se ocultaba tras las sonrisas y los apretones de manos. Mientras la música sonaba y las copas se alzaban, Valeria comenzaba a trazar un plan en su mente. Cada gesto y cada palabra de Alejandro serían analizados y ella utilizaría su nuevo estatus para acercarse a él y, al mismo tiempo, desestabilizar su imperio. La cena avanzaba y las conversaciones eran superficiales, pero Valeria escuchaba atentamente. Sabía que en el mundo de Alejandro había secretos y estaba decidida a descubrirlos. La relación entre ellos, que parecía perfecta a los ojos de los demás, estaba marcada por una tensión creciente. Mientras Alejandro sonreía y hablaba de sus proyectos, Valeria se preguntaba cuánto tiempo podría mantener la fachada de felicidad antes de que la verdad saliera a la luz. Esa noche, en medio de la celebración, Valeria se dio cuenta de que su deseo de venganza y su atracción hacia Alejandro estaban cada vez más entrelazados. ¿Podré amar a este hombre y, al mismo tiempo, hacerle pagar por lo que le hizo a mi padre?, se cuestionó. En su corazón, luchaba por encontrar el equilibrio entre el amor y la venganza. La boda había comenzado, pero el verdadero desafío apenas estaba por venir. Valeria comenzó a moverse con cautela en el mundo de Alejandro, aprovechando su nuevo papel como esposa para infiltrarse en su vida personal y profesional. Observaba cada paso que daba, cada decisión que tomaba, buscando debilitar su imperio desde adentro. Alejandro, por su parte, notó que Valeria a veces parecía distante, como si tuviera pensamientos ocultos. Su mirada se perdía en la multitud y a veces, una sombra de preocupación cruzaba su rostro. Las conversaciones entre ellos se volvieron más tensas. Valeria, con un tono casual, comenzaba a lanzar insinuaciones sobre el pasado de Alejandro. Es curioso cómo algunas decisiones afectan a las personas de maneras inesperadas, decía con una sonrisa que ocultaba su verdadero propósito. Alejandro sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba esas palabras. ¿Acaso Valeria sabía algo que él ignoraba? La atracción que sentía por ella se mezclaba con la desconfianza. Mientras miraba a Valeria, Alejandro se preguntaba si era capaz de entenderla realmente. ¿Era su amor genuino, o había algo más oscuro detrás de su sonrisa? Esa inquietud lo mantenía en alerta, pero también le atraía. La tensión entre el amor y la venganza se hacía palpable, creando un ambiente cargado de emociones. Mientras tanto, Valeria se sentía atrapada en su propio juego. Aunque su deseo de venganza era fuerte, comenzaba a cuestionar si podía seguir adelante con su plan sin perder parte de sí misma. Cada vez que Alejandro la miraba con cariño, su corazón se debatía entre el odio hacia el hombre que había arruinado a su padre y la conexión que empezaba a sentir por él. ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo querer hacerle daño?, se preguntaba, sintiendo que su misión se complicaba más con cada día que pasaba. La presión aumentó cuando un competidor de Alejandro, un hombre astuto y sin escrúpulos, comenzó a amenazar su imperio. Valeria vio una oportunidad en esta situación. Si podía utilizar la información que descubriera sobre el pasado de Alejandro, podría no solo ayudar a su padre, sino también desestabilizar a su esposo. La idea de venganza se volvió más tentadora. Pero al mismo tiempo, se sintió mal por manipular a Alejandro de esa manera. Los días transcurrieron llenos de encuentros y desencuentros. Alejandro trataba de acercarse a Valeria, pero ella mantenía una distancia emocional que lo frustraba. En su mente, que él trataba de entender qué estaba sucediendo, mientras que en la de Valeria, que el dilema de su amor y su deseo de venganza se intensificaba. La tensión entre ellos crecía, y cada mirada y cada palabra se cargaban de significado. Con cada nuevo evento social, Valeria se sentía más atrapada en su propia red de mentiras. ¿Cuánto tiempo podré seguir con esto?, pensaba. Mientras la música sonaba y las risas llenaban el aire, una sombra de inquietud se cernía sobre su corazón.
La boda había sido solo el inicio de un juego peligroso, y Valeria sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. La gala era un evento deslumbrante, lleno de luces brillantes y risas. Alejandro, en su papel de anfitrión, se movía entre los invitados con confianza. Sin embargo, había una tensión en el aire, un presagio de que algo inesperado iba a suceder. Valeria, elegantemente vestida, observaba a su esposo desde la distancia, su mente en un torbellino de emociones y planes. Fue en ese momento, frente a un grupo de amigos y colegas, que la verdad salió a la luz. Un antiguo amigo de Alejandro, que había estado bebiendo, soltó una frase que hizo que el tiempo se detuviera. Nunca olvidaré la historia de Carlos, el hombre que despidió a su hija. No es curioso que su nombre se relacione con la nueva señora Salazar. La risa en la sala se desvaneció al instante. Los ojos de Alejandro se abrieron y su corazón se detuvo por un momento. Valeria, al escuchar el nombre de su padre, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que este era el momento que había estado esperando, pero la realidad era más dolorosa de lo que había imaginado. Alejandro la miró, confuso y furioso. El reconocimiento cruzó su rostro y la ira comenzó a brotar. ¿Es esto lo que has estado ocultando?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la traición. Valeria se sintió triunfante y desolada al mismo tiempo. Había logrado revelar su verdadera identidad, pero el impacto en Alejandro era devastador. El hombre que había amado, el que había empezado a conocer, ahora la miraba como si fuera un extraño. No era solo una venganza, Alejandro. Era justicia, dijo ella, intentando mantener la calma. Pero su voz temblaba y las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. La sala se llenó de murmullos. Los invitados, que antes reían y celebraban, ahora observaban con expectativa. La tensión era palpable y todos esperaban la reacción de Alejandro. Él se sintió atrapado entre el odio hacia Valeria y la confusión por sus propios sentimientos. «Me has engañado», respondió, su voz baja y cargada de dolor. «Todo este tiempo, has estado cerca de mí solo para vengarte». Valeria sintió que su corazón se rompía. Había deseado que Alejandro comprendiera su lucha, pero en su lugar, solo había causado un sufrimiento mayor. «No quería que esto fuera así», dijo, sintiendo el peso de cada palabra. «Pero no podía quedarme callada. Tu decisión arruinó a mi familia». La revelación cambió todo. Alejandro, que estaba acostumbrado a tener el control, ahora se sentía despojado de su poder. La relación que habían estado construyendo se desmoronaba ante sus ojos. La ira y la tristeza se mezclaban en su corazón, y la traición era un golpe difícil de soportar. Valeria, aunque había logrado su objetivo, también se sentía perdida en un mar de emociones contradictorias. La gala continuó, pero para ellos, el mundo se había detenido. La dinámica de su relación había cambiado drásticamente. Alejandro se sintió traicionado y Valeria, aunque había sentido un triunfo momentáneo, ahora llevaba una carga emocional que amenazaba con aplastarla. Ambos sabían que sus vidas no volverían a ser las mismas. Mientras la gala continuaba su curso, Alejandro y Valeria se encontraban en un torbellino emocional. La revelación de su verdadera identidad había cambiado la dinámica de su relación para siempre. Valeria, que había entrado a la mansión como la nueva esposa del poderoso empresario, ahora se sentía dividida entre el deseo de venganza y los sentimientos que empezaban a florecer en su corazón. Por un lado, Valeria anhelaba la reconciliación con su padre, Carlos. A pesar de la humillación que él había sufrido por Alejandro, quería que él la perdonara por haber tomado esta ruta de venganza. En su interior, sabía que su padre había sido una víctima de las decisiones de Alejandro, pero también deseaba que él entendiera que su lucha no solo era por justicia, sino también por su propia identidad. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de amor y culpa la invadía. Valeria quería demostrarle que podía ser fuerte y que estaba luchando por lo que creía justo. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en una encrucijada. Su mundo,
que había sido construido sobre la base de decisiones frías y calculadas, se tambaleaba. La culpa lo perseguía, pues sabía que había arruinado la vida de Carlos y su familia, aunque no había sido su intención. Ahora, enfrentaba no solo la posibilidad de perder a Valeria, sino también la imagen que había cultivado con tanto esfuerzo. La presión de mantener su estatus y su imperio intacto se hacía cada vez más pesada. Alejandro se preguntaba si realmente valía la pena todo lo que había logrado, si el precio era perder a la mujer que, a pesar de su venganza, había comenzado a amar. Las interacciones entre ellos se volvían cada vez más complejas. Las palabras que antes eran dulces y llenas de promesas ahora eran cuchillos, cortando la tensión que existía entre el amor y el odio. Valeria, en sus intentos de expresar su dolor y su deseo de justicia, a menudo se encontraba con la defensiva de Alejandro. La ira y la tristeza se mezclaban en sus diálogos, creando un ambiente cargado de emociones intensas. «No puedo creer que me hayas mentido», decía él, su voz llena de dolor. «Todo lo que creí sobre nosotros era una ilusión». Valeria, aunque herida, respondía, «No era una mentira, era una verdad que necesitaba salir a la luz». Ambos sabían que se enfrentaban a un dilema que podría definir sus vidas. Valeria luchaba por equilibrar su deseo de venganza y el amor que empezaba a sentir por Alejandro, mientras que él se debatía entre la culpa por su pasado y la necesidad de proteger su futuro. Cada encuentro se convertía en un campo de batalla emocional donde el amor y la venganza chocaban, y cada decisión que tomaban tenía el poder de cambiar sus destinos para siempre. La gala continuaba, pero para Alejandro y Valeria, el verdadero evento estaba ocurriendo en sus corazones. Ambos comprendían que, aunque la venganza había sido un motor que los había unido, el amor podría ser el camino hacia la redención o una nueva derrota. La revelación del verdadero pasado de Valeria dejó a Alejandro en un estado de confusión y angustia. Sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La idea de que su esposa era la hija del hombre que había despedido lo llenaba de rabia y miedo. Alejandro sabía que había arruinado la vida de Carlos, pero ahora, al mirar a Valeria, se daba cuenta de que también estaba en peligro de perder su amor. Valeria, por su parte, experimentaba un torbellino emocional similar. Había entrado en la mansión como la esposa perfecta, pero ahora se sentía como una traidora. Su deseo de venganza había sido fuerte, pero al ver a Alejandro desmoronarse, su corazón se llenaba de dudas. ¿Valía la pena seguir adelante con su plan si eso significaba destruir a alguien que también había comenzado a amar? Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de odio y ternura, un conflicto que la desgastaba. El diálogo entre ellos se volvía cada vez más tenso. Alejandro, incapaz de ocultar su dolor, le decía, «No puedo creer que me hayas ocultado esto. Siento que todo lo que creí se ha desvanecido». Valeria, herida por sus palabras, respondía, «No se trata solo de ti. También es sobre el daño que has causado. Quiero que entiendas lo que hiciste». Sus palabras se convertían en dagas, cada una intentando herir al otro, pero en el fondo, ambos deseaban sanar. Alejandro se cuestionaba si su imperio y su estatus valían más que el amor que sentía. La culpa lo atormentaba, y se preguntaba si había perdido el derecho a ser feliz. ¿Podría redimirse? ¿Podía cambiar su pasado y hacer las cosas bien? La presión de mantener su imagen intacta se hacía más pesada con cada día que pasaba. La idea de que Valeria pudiera alejarse lo aterrorizaba. Valeria, por otro lado, se sentía atrapada entre dos mundos. Ella quería vengar a su padre, pero también comenzaba a sentir una conexión profunda con Alejandro. En su interior, luchaba con la pregunta, ¿podría encontrar la felicidad junto a él a pesar de su historia? El amor que florecía en su corazón competía con el deseo de justicia, y cada decisión que tomaba la llevaba más cerca de un abismo emocional. Ambos estaban sumidos en una batalla de emociones, donde el amor y la venganza se entrelazaban. Alejandro y Valeria sabían que debían enfrentar sus sentimientos y su pasado, pero cada encuentro se convertía en un campo de batalla emocional.
Las palabras, que antes eran dulces promesas, ahora eran gritos de dolor y confusión. Así, mientras la gala continuaba en la mansión, Alejandro y Valeria se enfrentaban a sus propios demonios. La lucha por el perdón y la redención se volvía cada vez más intensa, y ambos comprendían que el camino hacia el amor verdadero estaba lleno de obstáculos que debían superar, si realmente deseaban encontrar la paz en medio de la tormenta. El ambiente en la mansión se volvió más tenso con cada minuto que pasaba. Alejandro se sentía acorralado. La revelación de la verdadera identidad de Valeria lo había dejado con una sensación de traición. Sin embargo, no era el único que enfrentaba desafíos. Valeria, en su búsqueda de venganza, se daba cuenta de que su papel como esposa de Alejandro la colocaba en un lugar inesperado. La presión aumentaba cuando un antiguo rival de Alejandro, Ricardo, apareció en la escena. Ricardo había estado esperando su momento para atacar y ahora veía una oportunidad dorada para destruir el imperio de Alejandro. Valeria escuchó rumores sobre los planes de Ricardo. Se enteró de que él tenía información comprometedora sobre Alejandro que podría arruinarlo. Este nuevo elemento de intriga hizo que Valeria reconsiderara su posición. ¿Debería usar esa información para vengarse de su esposo, o había una oportunidad para salvarlo y, tal vez, encontrar una forma de reconciliación? La lucha interna crecía, y con ella la tensión entre el amor y la venganza. Alejandro, por su parte, se sentía cada vez más inseguro. Su imperio estaba en peligro y la mirada penetrante de Valeria lo atormentaba. Ella ahora sabía más sobre su pasado de lo que él estaba dispuesto a admitir. En un intento de mantener el control, comenzó a investigar más sobre Ricardo y sus planes. Sin embargo, cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad que él había estado tratando de ocultar. La culpa lo atormentaba, y sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las interacciones entre Alejandro y Valeria se volvían más intensas y cargadas de significado. Cada conversación era como un juego de ajedrez, donde ambos intentaban anticipar los movimientos del otro. Valeria, sintiéndose empoderada por el conocimiento que tenía, comenzaba a lanzar insinuaciones sutiles. «No te preocupa lo que la gente podría descubrir, querido esposo», decía con una sonrisa que ocultaba un desafío. Alejandro, a pesar de su carisma habitual, comenzó a sentir que cada palabra de Valeria era un golpe directo a su orgullo. La presión aumentaba y la atmósfera se volvía cada vez más insostenible. Mientras tanto, la relación entre Valeria y su padre también se complicaba. Ella se encontraba en un constante tira y afloja con Carlos, quien, aunque deseaba lo mejor para su hija, no podía evitar preguntarse si sus acciones eran las correctas. La lucha de Valeria por equilibrar su deseo de venganza y su amor por Alejandro la llevaba a un hogar oscuro, donde la culpa y el remordimiento comenzaban a brotar. En medio de todo esto, un nuevo giro inesperado ocurrió. Valeria encontró un antiguo documento que contenía secretos sobre el pasado de Alejandro, secretos que podrían cambiarlo todo. Con esta nueva información, se dio cuenta de que las líneas entre la venganza y el amor se volvían aún más difusas. ¿Sería capaz de usar esta información para destruir a Alejandro, o encontraría la manera de transformar su dolor en algo que pudiera salvar a ambos? La tensión entre ellos estaba al borde del estallido, y el futuro de su relación pendía de un hilo. Ambos sabían que la próxima decisión que tomaran podría cambiar sus vidas para siempre. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. Alejandro y Valeria se encontraban rodeados de socios y amigos, pero la mirada que se cruzaron era todo menos amistosa. La revelación de la verdadera identidad de Valeria pesaba en el aire como una nube oscura. Alejandro, sintiéndose traicionado, apenas podía concentrarse en los temas de negocios que discutían. Cada palabra de Valeria le recordaba la humillación que había sentido al descubrir su secreto. En un momento inesperado, Valeria se levantó y, con voz firme, decidió confrontar a Alejandro frente a todos. ¿Cómo puede seguir actuando como si nada hubiera pasado?, gritó. La sala se quedó en silencio, los rostros de los presentes se llenaron de sorpresa. Alejandro sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello.
Sabía que esta discusión no solo ponía en riesgo su matrimonio, sino también su reputación. Valeria, con la determinación brillando en sus ojos, continuó: eres un hombre poderoso, pero tus acciones han tenido consecuencias. No puedes escapar de tu pasado. Alejandro, herido por sus palabras, sintió que la presión no aplastaba. Tenía que responder, pero cada palabra que salía de su boca parecía empeorar la situación. En ese instante, la verdad se volvió innegable. Ambos tenían decisiones cruciales que tomar. Valeria se dio cuenta de que su deseo de venganza la estaba consumiendo. La idea de destruir a Alejandro parecía cada vez más tentadora, pero también sentía una conexión profunda con él. ¿Valía la pena arriesgar su felicidad por un rencor que solo la alejaba de lo que realmente quería? Por otro lado, Alejandro se encontró en una encrucijada. Podía intentar luchar contra Valeria, defendiendo su imperio y su orgullo, o podía abrir su corazón y enfrentar el dolor de su pasado. Sabía que había hecho daño, pero también entendía que Valeria, a pesar de su ira, era la mujer que había elegido amar. ¿Podría perdonarla por su venganza y buscar una forma de reconciliación? Ambos sabían que la próxima decisión que tomaran podría cambiar sus vidas para siempre. Valeria miró a Alejandro, buscando alguna señal de que aún había amor entre ellos. Alejandro, por su parte, sentía que su imperio y su matrimonio estaban en juego. La tensión era palpable y el tiempo parecía detenerse mientras sus corazones latían con fuerza. Finalmente, Alejandro dio un paso hacia Valeria, su voz temblando ligeramente. No quiero perderte, Valeria. Estoy dispuesto a enfrentar mi pasado si tú también me estás. Las palabras resonaron en la sala, llenando el aire de una esperanza incierta. Valeria, sorprendida, sintió que su corazón se ablandaba ante la sinceridad de Alejandro. Así, en medio de la tensión y la incertidumbre, ambos se encontraron en un punto crítico. Tenían que decidir si luchar juntos por su amor o dejar que la ira y el rencor los separaran para siempre. La decisión estaba en sus manos y el futuro de su relación dependía de ello. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. Alejandro y Valeria se encontraban rodeados de socios y amigos, pero la mirada que se cruzaron era todo menos amistosa. La revelación de la verdadera identidad de Valeria pesaba en el aire como una nube oscura. Alejandro, sintiéndose traicionado, apenas podía concentrarse en los temas de negocios que discutían. Cada palabra de Valeria le recordaba la humillación que había sentido al descubrir su secreto. En un momento inesperado, Valeria se levantó y, con voz firme, decidió confrontar a Alejandro frente a todos. ¿Cómo puede seguir actuando como si nada hubiera pasado?, gritó. La sala se quedó en silencio, los rostros de los presentes se llenaron de sorpresa. Alejandro sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello. Sabía que esta discusión no solo ponía en riesgo su matrimonio, sino también su reputación. Valeria, con la determinación brillando en sus ojos, continuó: eres un hombre poderoso, pero tus acciones han tenido consecuencias. No puedes escapar de tu pasado. Alejandro, herido por sus palabras, sintió que la presión no aplastaba. Tenía que responder, pero cada palabra que salía de su boca parecía empeorar la situación. En ese instante, la verdad se volvió innegable. Ambos tenían decisiones cruciales que tomar. Valeria se dio cuenta de que su deseo de venganza la estaba consumiendo. La idea de destruir a Alejandro parecía cada vez más tentadora, pero también sentía una conexión profunda con él. ¿Valía la pena arriesgar su felicidad por un rencor que solo la alejaba de lo que realmente quería? Por otro lado, Alejandro se encontró en una encrucijada. Podía intentar luchar contra Valeria, defendiendo su imperio y su orgullo, o podía abrir su corazón y enfrentar el dolor de su pasado. Sabía que había hecho daño, pero también entendía que Valeria, a pesar de su ira, era la mujer que había elegido amar. Podría perdonarla por su venganza y buscar una forma de reconciliación. Ambos sabían que la próxima decisión que tomaran podría cambiar sus vidas para siempre. Valeria miró a Alejandro, buscando alguna señal de que aún había amor entre ellos. Alejandro,
por su parte, sentía que su imperio y su matrimonio estaban en juego. La tensión era palpable y el tiempo parecía detenerse mientras sus corazones latían con fuerza. Finalmente, Alejandro dio un paso hacia Valeria, su voz temblando ligeramente. «No quiero perderte, Valeria. Estoy dispuesto a enfrentar mi pasado si tú también no estás». Las palabras resonaron en la sala, llenando el aire de una esperanza incierta. Valeria, sorprendida, sintió que su corazón se ablandaba ante la sinceridad de Alejandro. Así, en medio de la tensión y la incertidumbre, ambos se encontraron en un punto crítico. Tenían que decidir si luchar juntos por su amor o dejar que la ira y el rencor los separaran para siempre. La decisión estaba en sus manos y el futuro de su relación dependía de ello. El desenlace de la historia de Alejandro y Valeria fue un momento de transformación para ambos. Después de la intensa confrontación en la sala de reuniones, se dieron cuenta de que su amor y su deseo de venganza estaban en conflicto. Alejandro, decidido a cambiar su forma de ver la vida, comenzó a entender que su arrogancia había causado más daño del que imaginaba. Se sintió culpable por las decisiones que había tomado en el pasado, especialmente por la humillación que había causado a la familia de Valeria. Por su parte, Valeria reflexionó sobre su deseo de venganza. Aunque había sentido una profunda rabia hacia Alejandro, también empezó a cuestionar si realmente quería destruirlo. A medida que pasaron los días, su corazón se llenó de dudas. La conexión que había sentido durante su matrimonio no podía ser ignorada. Valeria se dio cuenta de que el odio solo la alejaba de la felicidad que podría encontrar con Alejandro. Finalmente, en un encuentro sincero, ambos se sentaron a hablar. Alejandro expresó su arrepentimiento y su deseo de redención. Valeria, movida por sus palabras, decidió dejar de lado su rencor. Comprendieron que para avanzar, tenían que aceptar su pasado y aprender de él. Ambos entendieron que el perdón no solo beneficiaba a ellos, sino también a las personas que los odiaban. Carlos, el padre de Valeria, encontró la paz después de ver que su hija estaba dispuesta a perdonar. Su relación se fortaleció y juntos comenzaron a sanar las heridas del pasado. Valeria comprendió que su padre había sufrido mucho por la decisión de Alejandro, pero también que la venganza no era la solución. Alejandro y Valeria decidieron trabajar juntos para construir una relación basada en la confianza y el respeto. A pesar de los obstáculos, se comprometieron a enfrentar sus problemas como un equipo. Así, su amor se transformó en una fuerza poderosa que los unió aún más. La historia de Alejandro y Valeria es un recordatorio de que las decisiones que tomamos pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. El perdón y la empatía son esenciales en todas nuestras relaciones. Al final, ambos aprendieron a valorar lo que realmente importa: el amor, la familia y la capacidad de crecer a partir de las dificultades. Con esta reflexión, la historia concluye, dejando a los lectores con la esperanza de que, a pesar de los desafíos, siempre hay una oportunidad para la redención y la felicidad.